Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ingmar, acá por el canal de YouTube de Compochoclos TV. Mi nombre es Javier Carrizo, como siempre estoy aquí para acompañarlos en lo que dure este programa. En el día de hoy la idea es conversar acerca de las películas que estuve viendo en la última edición, en la 26ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente Bafisi. Pero también dejar un lugar a las películas que estuvimos viendo de la 11ª semana de cine italiano, gracias a la invitación de Analía Sánchez y de la agencia Raquel Flota. Estuvimos viendo algunas de las películas que comienzan a proyectarse hoy en Cinépolis Recoleta. Encuentran toda la información en el sitio de Instagram de Semana de Cine Italiano, y si lo googlean también se acercan a un PDF con todo el contenido de la muestra, donde se destacan la presencia de 3 de los directores que presentan películas durante esta Semana de Cine Italiano, que va a tener lugar desde hoy, jueves 10 de abril, hasta el miércoles 16, como les dije, en Cinépolis Recoleta. Pero vamos a ir por orden, y si bien ya estamos promediando, ya faltan muy poquitos días para que termine. Hoy es jueves 10, el domingo 13 termina la muestra del 26º Bafisi. Hemos tenido la oportunidad, gracias también a la invitación de Soledad Galetti, de ver varias películas. Volvieron las funciones privadas de prensa al Bafisi, como noticia que ya sabíamos hace unas semanas atrás, cuando se hizo el lanzamiento allá por el 18 de marzo en el Teatro San Martín. Pudimos ver varias películas tanto de las competencias, de las 3 competencias que tiene el festival. Estamos hablando de la competencia internacional, de la competencia argentina y de la competencia vanguardia y género. En el caso de la competencia argentina, comenzamos viendo ya por los primeros días, el primer día, la nueva película de Matías Zulanqui, Las reglas del juego, que tenemos ahí para compartir la presentación, Fer, en la cual, según lo que dice Manuel Domínguez, es en el catálogo de esta edición de Bafisi acerca de la película. Primero menciona el argumento. Cabe destacar que es una película que tuvo su premier mundial en esta edición de Bafisi, y en la que en el argumento dice que Laura es la novia de Juan. Cuando Juan se entera de que Marco, su ex amigo, tiene una novia, intentará conquistarla para vengarse de él por el pasado. Laura, celosa, recurre a su ex para intentar darle celos a Juan. Sin pedir permiso y sin nada que perder, Matías Zulanqui sigue pisando a velocidad rasante todos los géneros posibles, entre los recientes que figuran en la lista del fértil director, buddy movie, thriller nocturno, comedia a secas y su variante romeriana, y así continúa la lista, siempre enamorada del hazlo tú mismo. Zulanqui no espera, sale y captura. En las reglas del juego, su dionisíaco andar por una Buenos Aires invernal se aventura a la comedia sentimental abrigado por los instintos del Truffaut que robaba besos. Charlas, cafés, amores, celos, obsesiones, celos, corazones rotos y otros aromas del cine son tejidos aquí, puntada absurda tras puntada absurda, con sensatez indie y con una calidez invencible que muestran a Zulanqui en estado de gracia. Algo así es como lo que refiere Juan Manuel Domínguez en el catálogo de Bafisi, lo que pudimos apreciar de la película, así como en mis propias palabras, una lectura de un actual cine contemporáneo, así con recetas de la Nouvelle Vague. El autor atraviesa un iluminado estadio, y esto lo puedo destacar, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que hay varios directores que trabajan este tono, ¿no es cierto?, o esta cercanía genérica hoy en día en el cine argentino, comenzando por las comedias tristes de los cortometrajes de Francisco Lezama, por ejemplo, su último cortometraje que fue premiado en la última edición de Berlinale, en la anteúltima edición de Berlinale. Me parece que hay una cercanía en los genéricos y a un cine que se atreve a contar historias a partir de lo absurdo, de casi como
si se quiere, en algunos casos una comedia distópica. No es esto lo que sucede en particular en la película. Esta es una comedia como si fuera una especie de comedia de enriedos, donde todos los personajes, ya sean pareja o no, sobre todo los que son pareja, estos que menciona aquí Juan Manuel Domínguez, presentan como diferentes estadios de celos, muy egocéntricos, ¿no es cierto? Y bueno, que Zulansky decide contarlo desde una historia como graciosa, como en un tono como de burla, pero también dejando en claro o dando cuenta de las debilidades de algunas generaciones que transitan la ciudad de Buenos Aires o la Argentina actualmente. La verdad que me pareció que es un cineasta que filma cada vez más. Hay otra película, de hecho, que se llama En el cine, que forma parte de la muestra también, pero en la sección de cine sobre cine. Y además recordar que es un director que hasta hace muy poquito estuvo presentando el Buenos Aires Rojo Sangre y en otros festivales una película como Buenas noches, que también tuvo su estreno en Cine Gaumont hace poquito tiempo nomás. Continuamos con la presentación, Fer, y voy a hacer referencia a la película The Suite, ¿sí? de Heinz Hemingway, que es como un niño querido del Festival de Cine Porteño. Ya hace muchos años se ha presentado una retrospectiva del director bastante amplia. Ha creado como ciertos lazos y ciertos vínculos con el pasar de los años con el festival, que tiene como es como una especie de latiguillo del festival, que siempre está presente, ¿no? Hay nombres que por lo general, ya sean argentinos o no, que siempre están presentes en el Bafisi. El caso de Heinz Hemingway es uno de ellos, y en este caso el director, realizador, el artista, lo que hace es hacer como una continuidad de su película anterior, The Lobby, que también es un ensayo fílmico en el cual el director dialoga y presenta sus controversias o su diferente manera de ver el mundo, que la que tiene la clase dominante, o el capitalismo, o el mundo globalizado. Y en la siguiente placa, Fer, describo que con el argentino Jonathan Perel en la producción y en la cámara, el artista que es muy querido en este festival está de vuelta con la continuación de un ensayo en clave de delirio consciente y opuesto al que pregona la clase dominante, no apta para aquellos amantes del cine argumento. Sí, totalmente. No es una película que se rija por la cronología de los hechos, de las circunstancias que se dan en un argumento, sino es Hemingway todo el tiempo despotricando contra el capitalismo, o teniendo conversaciones con su otro yo o consigo mismo bastante profundas, casi en un enclave filosófico. Esa es su manera de encarar esta continuación de este ensayo que empieza con The Lobby. Y se destaca justamente la presencia en su producción de Jonathan Perel, el argentino que hace documentalista, que presentó hace 2 años atrás su película Camuflaje, que fue tan cuestionada por este gobierno, que fue la primera película con la que se agarró. ¿Se acuerdan que Adorni había acusado a un cineasta de que lo habían visto solo 5 personas en el cine? Bueno, había sido él, era Jonathan Perel. El cineasta argentino, que se ve que tiene alguna relación importante, también un vínculo ha generado con este cineasta, con Heinz Hemingway, como para que llegue a ser el productor y el camarógrafo de su nueva película. Entonces, The Suite formó parte de la competencia Vanguardia y Género del nuevo Bafisi. Todo puede pasar, si me preguntan a mí. Creo que hay otras películas en la competencia que pueden ser consideradas más propiciamente quizás para que se obtengan algún premio de esta categoría o competencia, ¿sí? Continuando con la presentación, tuvimos la oportunidad de ver la película Una quinta portuguesa, ¿sí? de Avelina Prat, la película española protagonizada por Manuel Solo y María de Medeiros. ¿Sí se acuerdan de María de Medeiros, la protagonista de la película de Guy Madin, The Saddest Music of the World? Una película en blanco y negro maravillosa, que durante muchos años formó parte de la grilla de Aysat, recuerdo, además de que fue estrenada también en el Bafisi.
Estamos hablando también, ¿se acuerdan que el personaje que hacía de la taxista, que era la mujer de Brooke Willis en Pulp Fiction? Sí, María de Medeiros. Es esa actriz que es... Para mí, María de Medeiros se resignifica como amar al cine, ¿no? Es un personaje que uno lo ve y ya se alegra por el solo hecho de su presencia, su figura. Nada tan cine, podríamos decir, en palabras de Cele o de Rodrigo, como María de Medeiros en la nueva película de Avelina Prat. La película, que forma parte de la competencia internacional, distingue las formas de vida posibles entre las disidencias del multiculturalismo en el viejo continente, con la presencia de la siempre y vigente, como les dije, María de Medeiros. La película se trata sobre un hombre que vive con su mujer, que es serbia, vive en Madrid, y un día la mujer se va de la casa y decide no volver más. El marido la espera y la espera y la espera, averigua sobre ella, y sin embargo nunca llega a dar con su paradero. Él abandona su departamento en Madrid, su casa, y para conseguir el trabajo, y consigue trabajo en realidad en una quinta, que es esta quinta de que la dueña es María de Medeiros, pero esto es en Portugal, no es en España, ¿no es cierto? Él decide trabajar como jardinero y reinicia su vida trabajando como jardinero en la quinta, donde María de Medeiros sería como la dueña de la quinta, su jefa, con la que también entabla, con el paso del tiempo, de los años, una relación, si se quiere, de amor de verdad, sin llegar a ser una pareja, sin llegar a estar juntos sentimentalmente, si se quiere. Los personajes están unidos en ese vínculo en sí, hasta que, oh sorpresa, no spoileré la película, pero eso no queda ahí, ¿no es cierto? De todas maneras, entiendo que es una película que, si bien forma parte de la competencia internacional, es una propuesta un poco más floja quizás dentro de otras propuestas que ofrece la misma competencia dentro de Bafisi, ¿no? Que estamos hablando de la sección más importante. Continuamos con la presentación y llegamos al momento de Bodegón con fantasmas, esta película también española de Enrique Buleo, que sabemos que tiene estreno comercial en la Argentina, no sabemos cuándo, pero sí próximamente, y sabemos que la prensa la tiene Cris Urutuza, así que bueno, para nosotros es importante. No sé si les sirva el dato a ustedes, pero en fin, Bodegón con fantasmas creo que fue quizás una de las primeras decepciones de Bafisi. Por lo menos para mí, es una película de la que esperaba mucho más. Ha causado bastante rum, le ha gustado bastante a la película, por lo general, al público. No es lo que yo sentí. La película son 5 episodios sobre fantasmas varios que interactúan con los vivos en una España rural entre viñedos y tierras de cereales. 5 episodios en que los fantasmas y el mundo de los vivos dialogan entre sí, o por lo menos pueden interactuar entre sí durante 5 episodios, como les conté recién. La película transita ciertos segmentos de opacidad, también un tanto, si se quiere, graciosos, o que por lo menos intentan serlo, pero que por lo menos a mí, no, como espectador, no me ha generado una empatía necesaria o un interés por el devenir o de los sucesos que se dan en los 5 episodios que no se cruzan entre sí de la película. La película forma parte de la competencia Vanguardia y Género, al igual que la película de Heinz Hemingway, como vimos recién. Continuando con la presentación, llegamos a la película de apertura del Bafisi. Hace 2 semanas estuvimos aquí, estuvieron aquí Tamay Garategui y Camila Toker para hablarnos 4 días antes de que sea la premier mundial de la película en el Teatro Alvear, el pasado martes 1, en el marco de la apertura de Bafisi, la 4ª de la saga de UPA, ¿sí? Se llama UPA, Una primavera en Atenas. Está rodada en Grecia la película, y a comparación de las películas anteriores, o lo que venía sucediendo con las anteriores películas de la saga,
La película retoma o renueva el espíritu de la primera entrega, ¿sí? De aquella película del 2007 que supo ganar como mejor película en la competencia argentina de Bafisi. Cuenta con el regreso de la Noruega, el personaje que hace de la Noruega, que ya no formaba parte de las UPAs anteriores, de la 2 y la 3, si se quiere, sí de esta. Y además la película, aunque parezca muy loco, es un musical. Las chicas cuando estuvieron aquí nos contaron todas las vicisitudes que tuvieron con esto de hacer un musical y no grabar primero, sino grabar sus voces después, pero ya sabían cómo eran las canciones, entonces eso lo pudieron aplicar en vivo sin tener que recurrir a la música de estudio. Hicieron el trabajo a la inversa, pero la verdad que es un trabajo muy atractivo, la película es muy divertida, es muy fresca. Y lo que más conmueve, si se quiere, es su cercanía con la primera de las UPA, por la cual el público cinéfilo supo enamorarse, si se quiere, de la saga. Yo creo que lo más anecdótico, más allá de lo musical en esta película, es justamente que renueva el espíritu de esa primera película. Podemos pasar a la siguiente presentación, donde llegamos nuevamente a una competencia que forma parte de la competencia Vanguardia y Género. Estamos hablando de la película Antes del Cuerpo, de las chicas que estuvieron aquí con nosotros visitándonos la semana pasada, de Lucía Bracelis y Karina Piazza, que presentan esta película protagonizada por Mónica Antonopoulos, ¿sí? Que es una película fantástica, entre comillas, o encubierta, porque es el deseo que tienen las directoras es que no se conozca el argumento de la película, más allá de que cualquier director pueda tener esa ambición con una película en sí. En esta película en particular, por lo que guarda su argumento, es muy importante quizás no hacer una mayor referencia acerca de los sucesos que en él o en la historia acontezcan, pero sí anticipar que es una película fantástica que no tiene ese recorrido ni esa incursión hasta que, empiezan a suceder algunas cosas durante la película que determinan ese acercamiento, ¿no es cierto? En la película Mónica Antonopoulos es una trabajadora que cuida al personaje protagonizado por Patricio Contreras, que es un señor que ya mayor de edad, que lidia con ciertos problemas de salud, y tiene una hija que se reconoce como hombre, que se llama Luca, y además tiene una hija mucho más chiquita, que justamente con ese personaje, y por la existencia de ese personaje, es donde llega quizás el encasillamiento genérico que se le puede otorgar a la película. Formó parte, como les dije, de la competencia Vanguardia de Género, y no dudo de que tenga estreno comercial en la proximidad, también en pantalla nacional. Continuando con la presentación, también vimos Moon, ¿sí? Acá esperábamos mucho de esta película, y quizás esperábamos tanto que no sé si capaz que no llega a cumplir las expectativas que teníamos sobre la misma. También es una película que se presenta en la competencia más importante del festival, en la competencia internacional. Estoy hablando de Moon, de Kurdwin Ayub, que es una cineasta, una directora iraní, que en esta ocasión es acompañada por la producción ni más ni menos que de Ulrich Siedel. Ulrich Siedel, para que se den una idea, es un personaje que ya lo conocemos y muy bien en el Bafisi. Hace varios años él ha participado de la muestra como director de películas como Import-Export, una película muy transgresora, muy fuerte, como también lo fueron la trilogía que presentó también y que tuvo estreno comercial en la Argentina. Estoy hablando de Paradise Lost, Paradise Love, Paradise Hope, algo así. Eran los tres paraísos, las tres películas de la trilogía de Ulrich Siedel presentada en el Bafisi, pero también en pantalla grande. Fue estreno comercial, como les dije, en nuestro país en su momento, y a la vez es el productor
mucho más recientemente, esto de la película que ganó el Festival de Sitges el año pasado. Estoy hablando de The Devil's Bath, El baño del diablo, la película contextualizada en el siglo XVIII, en una zona rural y de mucho bosque en Austria, donde las mujeres no tenían que mataban a bebés para cuando querían suicidarse, porque eran tan religiosas, tan católicas, que el hecho de si se suicidaban por su propia cuenta quería decir que estaban cometiendo un pecado. Entonces elegían matar un bebé para que fueran juzgadas en la plaza de ahí del bosque o del pueblo y decapitadas. Es una película súper fuerte que ganó en Sitges este año, como les dije anterior. Fue también el año anterior selección oficial de Berlinale, y en esta ocasión el nuevo Bafisi nos presenta una película con producción de él nuevamente, como les digo, Moon. En este caso, Moon también es una película bastante fuerte, ¿no? En la que una profesora de educación física es contratada en Jordania. Ella no vive en Asia, vive en Austria, de donde es la producción, de donde proviene la producción de la película. Y es contratada para que le dé clases a 3 hermanas en Jordania, pero supuestamente esas 3 hermanas forman parte de una familia muy mafiosa, muy turbia, muy oscura. Entonces la profesora de educación física, para educar a estas chicas, va a tener que incursionarse en ciertas cuestiones no solo multiculturalistas que visibiliza y denuncia la directora, sino también en las formas y en las maneras de ver el mundo que quizás erróneamente para los occidentales tienen ciertas culturas y ciertas religiones. En una nueva producción del transgresor y talentoso Ulrich Seidel, pero esta vez junto a la directora iraní radicada en Austria, que fue la ganadora de la mejor ópera prima de Berlinale 2022. Es un thriller espeluznante que se asemeja a la reciente La semilla del fruto prohibido, justamente por la temática, ¿no? Estamos hablando de esta película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, de Mohammad Rasulov, que luego de realizar la película, les contamos en programas anteriores que tuvo que escaparse por las montañas. Finalmente le dieron asilo en Alemania, todo esto para no ir 9 años preso. Luego de realizar la película, él no puede volver a su país, y es parecido en la temática porque en esa película también se denuncia a un padre que trabaja para el juzgado y involucra a sus propias hijas y a su familia porque le robaron un arma. Cero empatía, cero humanidad por su propia familia. Y esos litigios multiculturalistas que se dan en ciertas religiones o culturas resurgen también en esta película de una manera muy similar. Por eso la semejanza o la analogía con la película de Mohammad Rasulov. En esta película, que es uno de los puntos fuertes de la competencia internacional, que a mi gusto le faltó quizás un poquito más. Hemos visto películas mejores, como vamos a ver ahora en la misma sección de esta nueva edición del 26º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Podemos pasar a la presentación que sigue. También fuimos partícipes en la sección nocturna de la película francesa, ¿sí? El reflejo de un diamante muerto, que es una película codirigida por Hélène Catet y Bruno Forzani. En este caso, pues un lenguaje cinematográfico desafiante, perturbador y frenético que agota la presencia del espectador. Describí yo acerca de la película, una película súper frenética, con un montaje que no nos tiene acostumbrados al ojo, ¿no es cierto? En el decoupage clásico del que hablaba Xavier Ismael, como que se ve corrompido, ¿no? O sea, no estamos, sin lugar a dudas, estamos hablando de un cine que remite al cine moderno, a otro tipo de manera de contar el cine. En la película es un espía que tiene que hacer un trabajo en particular y descubrir quién es un ladrón de diamantes, lo que suena bastante, si se quiere, allegado a un argumento que podríamos haber visto en el cine clásico durante los años 40, si se quiere, en el cine de estudios, pero sin embargo en esta versión francesa sobre esa historia que pudo haber sido contada de otra manera,
el lenguaje de la película decide hacerlo de una manera completamente caótica, ¿no es cierto? Contándolo desde quizás planos detalles, primerísimos primeros planos, con música sincrónica completamente a la imagen o sonidos que no pertenecen al mundo narrado, al mundo diegético, que es lo que se está contando de la película, lo que el espectador puede percibir acerca de lo que se ve. Y si bien sé que tuvo algunas buenas impresiones la película durante su paso por el festival en estos días, la verdad que a mí sinceramente me agotó su forma, su manera de contar la película a partir de lo que pasa en la conjunción de las imágenes y del sonido y el rol que cumple el montaje en ello. Si bien parece como una propuesta diferente que intenta llamar la atención justamente por su forma, para mí no le alcanza para generar un debido interés al espectador, ¿no? Como que he visto mucho de esto durante durante estos días en el festival, ¿no? En el sentido de que hay muchos intentos por querer hacer un cine novedoso, ¿no? Esto sucede en varias de las películas, ya sea por la forma de contar por las historias, pero también por las formas de intervenir el dispositivo, cómo los autores intervienen en el dispositivo para contar ese tipo de historias. La propuesta de lo que sucede con las películas de Matías Ulansky son bastante sencillas, pero a partir del argumento y de la forma en que se encara ese argumento, y al referirme a la forma, también me refiero a cómo los géneros que se hibridan en esa forma, cómo funcionan entre sí para lograrlo. El reflejo de un diamante muerto también entra dentro de esa categoría, si se quiere. Pero continuando con la presentación, también vimos una película de la competencia internacional, que es en realidad el título en inglés es Holy Cow, ¿sí? Es una película de Louis Corbusier, en este caso es una película francesa, que como les dije forma parte de la competencia internacional, de la sección más importante del festival, pero a mi entender es un discreto relato en el que un jovencito es víctima de una dura realidad. El jovencito al que hago referencia ha perdido a su familia y bueno, él lo que hace es en el campo, tiene una vida rural en la cual, bueno, ordeña las vacas, pero más que nada su trabajo es hacer queso, ¿sí? Entonces hace muchísimos esfuerzos para poder hacer bien su trabajo, pero para mí es un drama liviano y entretenido que concluye en poco y nada, ¿sí? Si bien la película formó parte de una sección del Festival de Cannes de Un Certain Regard, para mí, de lo que he visto dentro de la competencia internacional, es uno de los puntos más flojos de la sección. Continuando con la presentación, justamente todo lo contrario. Uno de los puntos más álgidos y más fuertes de la competencia internacional es esta película de Juanjo Pereira, que es un documentalista paraguayo que presenta un documental increíble, por donde se lo mire. Es un peliculón. Esta película de Juanjo Pereira, toda realizada íntegramente con material de archivo muy, pero muy valioso. La película se trata, da un punto de vista diferente al que se quiere, el que tiene la clase dominante, acerca de la dictadura de Alfredo Stroessner, la dictadura larguísima de décadas que hubo en Paraguay de Alfredo Stroessner, y lo que hace Juanjo Pereira es una visibilización de ese periodo y de testimonios acerca de ese periodo por medio de material de archivo que encuentra en canales de televisión, de noticias y noticieros de otras partes del mundo. A partir de esa mirada, a partir de esos hallazgos, de ese fan footage, el director hace un recorrido sobre esa parte de la historia, un recorrido muy nutritivo, muy delicado,
y sin dar una palabra en off, sin mencionar una sola palabra que de alguna manera dirija, ¿no es cierto?, la ideología, la perspectiva, la cosmovisión que puede tener su autor detrás de la película, sin hacer ningún tipo de comentario aparte, como le digo, a partir del uso de la voz en off. El director hace un recorrido increíble que parece un documental hecho con pinceladas de buenos atributos, ¿no?, para la concreción del documental. Es un nuevo documento con un invaluable archivo que reclama por la identidad de nuestros pueblos. La presentada en Berlinale es un milagro audiovisual que demuestra la relevancia del uso de material de archivo para visibilizar la historia desde otro punto de vista, como les dije. Sin lugar a dudas, para mí es merecedora de uno de los premios de la competencia internacional. Yo creo que son dos, para mí, las películas favoritas. Esta es una de ellas, a ganar el festival. Y la otra la vamos a ver ahora en unas presentaciones posteriores. Pero antes quisiera mencionar en la presentación que sigue a la película Amor, de los amigos de Kazajistán. Si estoy hablando de Adilkar Genshanov, este nuevo, vieron que les dije hace un ratito que el Bafisi por lo general hace amigos por el mundo y los trae con el paso de los años, los trae y los presenta sus nuevos trabajos en la muestra. El caso de Adilkar Genshanov ya es un caso conocido en el Bafisi. El año pasado vimos un peliculón de él que tuve la oportunidad de escribir una reseña para el taller de crítica de otros cines. La película en esa ocasión fue Steppenwolf, también protagonizado por estos mismos dos actores, el protagonista y la actriz, que es Anna Starchenko, una genia que ama mi cuenta de Instagram y nos sigue a Compochoclos siempre con mucha atención. La película en esta ocasión se llama More. Es una película también que condensa en su contextualización cierta distopía. Es medio difícil ubicar dónde está sucediendo todo lo que sucede, pero cabe destacar que a comparación de la película anterior se nota que es una película realizada con mucho, pero con mucho menos presupuesto que Steppenwolf, ¿no? Es una película muy sencilla, que si bien presenta esta especie de Rambo de Kazajistán, ¿no es cierto?, bastante parecido a lo que sucedía en ese apocalíptico de Steppenwolf, ¿no? En este caso, como les digo, es una producción mucho menor. Y Adilkar Genshanov, que es uno de los cineastas contemporáneos más inquietantes y desconocidos, ¿sí?, del mundo. Estamos hablando de en esta ocasión fuimos especialmente a buscar a este cineasta porque lo habíamos contactado el año pasado por su gran película, por Steppenwolf. No es casualidad que su nueva película forme parte del Bafisi. Y en sus películas siempre él presenta, como les digo, historias de extrema crueldad en el marco del cine más novedoso, con pasajes cinematográficos que generan una gran empatía, y su antihéroe no está solo, vuelve con su heroína estelar, Anna Starchenko. Estamos hablando de un cineasta que a mi parecer, presenta la otra cara, ¿sí?, del posmodernismo actual. Sabemos mucho de cine posmoderno, de cine de la actualidad, pero ¿cuánto sabemos de cine de Kazajistán? Bueno, Adilkar Genshanov es una muy buena propuesta del cine de su país, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí?, a seguirlo. Y ahora sí, continuamos en la presentación con los que les decía anteriormente acerca del otro punto álgido del festival y de la competencia internacional. Estoy hablando de la maravillosa creación de Chris Tapia Marchiori y de Gatillero, protagonizada por Sergio Podeley, una fantástica, pero fantástica y soberbia interpretación de Sergio Podeley, que está acompañado por Maite Lanata, Mariano Torre, Matías Desiderio, Ramiro Blas y Julieta Díaz como la madrina. ¿Sí? Estamos hablando de una película realizada en un plano secuencia. Es una película que dura 80 minutos, 1 hora 20, realizada sin cortes, en un solo plano secuencia de 1 hora y 20, en la cual la película nos remite y nos introduce en ese mundo
como por lo menos en la hibridación de lo que sugiere esas pesadillas en las que uno tiene que escapar para sobrevivir. Y también esos videojuegos en los que uno es el protagonista que tiene que matar a todo lo que se le pone en el camino con un arma para poder seguir sobreviviendo justamente y poder seguir jugando. Bueno, la película nos transmite un poco eso. Es un protagonista que es un sicario que sale de la cárcel después de un estadio muy largo, de muchos años en la cárcel, y vuelve a su barrio, a la isla Maciel, y él hace, como no tiene un mango, realiza un robo a un kiosco, como si siquiera un robo menor, pero lo terminan interceptando Matías Desiderio y Mariano Torre, que son como los narcos de la isla Maciel, que tienen comprados al comisario, y todo el tema que hace que los narcos se apropien de la isla Maciel como territorio, ¿sí? Como visibilizando esas conexiones que pueden llegar a tener los narcos con la policía, haciendo una denuncia bastante fuerte. Y en todo eso, bueno, decide el protagonista, luego de hacer este robo al kiosco, decide aceptar un trabajo menor, supuestamente que le ofrecen los Nani y el que es Mariano Torre y el otro protagonizado por Matías Desiderio. Y en ese trabajo menor, que era ir a disparar a la casa de la madrina de Julieta Díaz, se termina metiendo en un lío bárbaro y la película, bueno, se convierte en una especie de juego de gato y de ratón, ¿no? De quién persigue a quién. Y bueno, y la cámara no es que va siguiendo un traveling adelante nada más. No, la cámara es increíble. Lo sigue el personaje subiendo rejas, bajándolas, metiéndose de la calle, metiéndose a escondidas en un edificio. La película es una maravilla. Es una maravilla impensada. Es algo realmente que no lo esperábamos. Sabíamos, había un rum de que la película venía con una propuesta muy interesante, pero la verdad que es una película que supera ampliamente nuestras expectativas. Gatillero, para mí, es no solo la revelación del Bafisi, sino la película que, al igual que Bajo las Banderas, El Sol, de Juanjo Pereira, tenga importantes posibilidades de quedarse con el premio mayor. Así que bueno, este fin de semana vamos a estar atentos a ver cómo le va a la nueva película de Crista Pia Marchiori, que ya sabemos que tiene estreno comercial, por suerte, ¿no? Para que todos los que no lo pudieran ver en el Bafisi, para que la puedan ver en la cartelera nacional. Por su parte, también vimos la nueva película de Tetsuo Lumière en la competencia Vanguardia y Género. Estoy hablando de Río Luego Existo. Como podemos ver ahí, Fer, es una bizarra sátira política que recurre a una ocurrente comedia que reivindica el humor como método posible para la reflexión. Es una película muy sencilla, muy económica, dirigida y protagonizada por Tetsuo Lumière y también por la genia total de Verónica Intile, que la estuvimos viendo mucho últimamente en el cine argentino. También formó parte del Sueño de Emma, que estuvieron aquí acompañándonos presentando la película hace poco tiempo nomás. También presenta otra película que no formaba parte del Bafisi, pero sí fue un estreno, en Los Ojos del Abismo. Y en el mismo día también presentaban en el Bafisi esta película, Río Luego Existo, de Tetsuo Lumière, donde ambos se complementan y conforman un dúo genial. Una película muy graciosa, muy sencilla, muy disparatada, pero con una bajada de línea importante acerca de algunas cuestiones sociales, y por qué no, como en cierto sentido de clave político también, ¿no? Una película sumamente bizarra, pero que es un disparate que está dentro de los cánones de su universo, y eso es lo importante, ¿no? Sinceramente creo que es uno de los puntos más fuertes de la competencia Vanguardia y Género, y que demuestran que el cine hay que hacerlo como sea, ¿sí? Que no hay que esperar a tener un contrato millonario para poder hacer la película de nuestros sueños. Esta es el mejor ejemplo para basarnos, para poder decirnos, si uno quiere hacer cine, se puede. ¿Sí? Este es el ejemplo de Tetsuo Lumière, que es un cineasta que tiene un estilo claramente para realizar este tipo de películas, y que me parece que cada vez lo condensa y logra trabajos cada vez mejores, ¿sí? Eso es nuestra percepción, por lo menos la mía, de Río Luego Existo, de Tetsuo Lumière, la competencia Vanguardia y Género de Bafisi. Continuando con la presentación, en la sección Britannia, lado B,
hemos visto la película The Beat is the Law, ¿sí? The Fanfare for the Common People, El ritmo, la ley. Una película en realidad que es un documental del año 2012, una película del Reino Unido, en la cual es un documental de Eve Wood, que reúne entrevistas originales y material de archivo para pensar sobre Sheffield y el norte de Gran Bretaña, en el cual, en el contexto sociopolítico y económico complejo, surge un movimiento musical que muchos años después devendría en el éxito de la banda ícono del pop británico. Estoy hablando de Pulp, la banda de Jarvis Cocker, que hace unos poquitos años tuvimos la suerte de presenciarlo aquí en Movistar Arena, a la banda. Después de muchos años de ausencia en la Argentina, y el documental del 2012 remite por sobre todas las cosas a un macro contexto que sucede alrededor de lo que le sucedía a la banda. Es una banda que, si bien se hace famosa en los años 90, comienza o surge en el año 78 y que la tuvo que remar muchísimo para poder lograr formar parte del Glastonbury, uno de los recitales escoceses más importantes del mundo, conciertos, ¿no? Como lo demuestra en la película, que haber llegado a tocar ahí no fue fácil, tuvieron que sortear un contexto social, económico y político comandado por la señora Margaret Thatcher por esos años en Inglaterra, que no solo tenía conflictos bélicos con los países del sur del mundo como la Argentina, sino también tenía grandes conflictos con los trabajadores y la clase trabajadora de su propio país. La película deja eso en claro. Eran tiempos difíciles para vivir en Inglaterra, eran tiempos difíciles para hacerse famoso en Inglaterra, a pesar de que algunos pensaban que Jarvis Cocker nunca llegaría a ser una estrella de rock. Él mismo, por medio de este documental, demuestra que, bueno, que con el tiempo, el esfuerzo, el talento de un artista va más allá de lo que pueda decir alguien por medio de su propia opinión, ¿no? Muy buena el documental nos pareció, más allá de que esperábamos encontrarnos con algo más privado acerca de la banda. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no, de que eso no es así, que la película prioriza otros aspectos de carácter social que rodean a todo ese mundo, que permitió, así como otras bandas también, o sea, un aspecto cultural bastante amplio, que permitió el surgimiento de esta banda que se terminó convirtiendo en un ícono del pop británico. Continuando la presentación, ya nos queda poquito. Llegamos a Magic Farm, la película de la nacida en Argentina Amalia Ullman, ¿sí? Es una directora que, si bien reside hace muchos años en España y está viviendo en Estados Unidos, es nacida en Argentina y realiza una película, otra comedia absurda, que, como les dije hace un ratito, es una de esas películas que tratan de innovar por su forma, por su manera de contar historias en el cine, ¿no? Si se quiere, una especie de cine moderno dentro de lo que podemos considerar cronológicamente como posmodernista, pero que nos cuesta poder determinar si entra en una categoría u otra. No es algo que realmente nos importe, lo importante es que formó parte de la competencia internacional, era uno de los 3 pilares probablemente de la sección, además de las 2 que mencioné antes, como Bajo las banderas del sol y Gatillero de Christopher Marchiori. En este caso, en la película, la directora argentino-española Amalia Ullman se involucra en los días de unos creadores de contenido que buscan erróneamente a un músico en una recóndita localidad de alguna provincia argentina. En esta aventura rarísima, que no olvida que su autora es una artista multimedial, insólitamente Chloe Sevigny y Valeria Lois forman parte del mismo reparto, así como escucharon. Sí, increíble. Chloe Sevigny y Valeria Lois forman parte de esta película que está filmada íntegramente en Argentina, probablemente al norte de Santa Fe, como es una parte donde hay pasto ralo, ¿no es cierto? Donde es muy común tomar jugo en polvo, donde el helado es siempre de crema, que se escucha obviamente cumbia, eso podría ser aquí en Provincia de Buenos Aires tranquilamente, pero no. La directora no lo menciona, pero está realizada en alguna parte, en algún pueblo, alguna localidad perdida ahí por alguna provincia argentina. Más allá de lo que pueda decir la película, lo que la película infiera, nos pareció una propuesta bastante rara, muy extraña, y bueno, creo que es la intención de la directora para con la película. Sí, es una rareza, es una extrañeza.
La película, como les dije, que forma parte de la competencia internacional. Y por último, para terminar, quiero decirles que no son las únicas películas que vimos en Bafisi, vimos más películas, vimos más cortos, pero bueno, hicimos este resumen que condensa más o menos lo más relevante que hemos visto. Por último, La Virgen de la Tosquera, ¿sí? De Laura Casabé, la nueva película, la tan esperada nueva película de Laura Casabé, que forma parte de la competencia argentina del festival y que está basada en 2 cuentos de Mariana Enríquez, El Carrito y La Virgen de la Tosquera, ambos que forman parte de la obra Los peligros de fumar en la cama. La presentada en Sundance es una misteriosa y fantástica historia que se contextualiza en las afueras de Buenos Aires luego del estallido social del 2001 y que cuenta con una sólida e impactante interpretación de Dolores Oliverio, que es la protagonista de la película, ¿sí? Como les dije, la presentada en la competencia argentina del festival cuenta con una muy, pero muy relevante interpretación de esta chica, que es Dolores Oliverio, que tiene 2 amigas más que están con las 3 están enamoradas de un mismo chico que es amigo de ellas, o que era también compañero de la escuela, pero llega una tal Silvia como a arruinarle los planes, tanto a ella, que está muy obsesionada con este chico, y a las demás, para, bueno, noviar con este chico tan deseado por la protagonista y sus 2 amigas, ¿no? La película visibiliza ciertas debilidades, los celos, ciertos momentos de la adolescencia que parecen que van a quedar guardados para siempre, como en una cajita, pero en realidad que eso que se guarda en una cajita, esos rencores, también pueden ser bastante peligrosos a la hora de corresponderse, no sé, socialmente, en este caso con los otros personajes, ¿no? Es una película que roza lo fantástico, más que lo roza porque parece un drama, parece una comedia, pero en realidad es una fantasía basada en 2 cuentos de terror. Realmente me pareció un peliculón que todavía la estoy como digiriendo, me encantaría verla nuevamente, me gustó muchísimo. No quiero decirles muchos más porque me gustaría que se desasnen por su propia cuenta. Seguramente la película tenga estreno comercial. Le queda una función más en Bafisi para todos aquellos que quedaban entradas hoy todavía para la función de mañana. Así que bueno, eso fue todo más o menos lo que hemos visto de Bafisi, o por lo menos lo más relevante. Y antes de terminar, quiero pasar pronto a lo que respecta a la Semana de Cine Italiano, ¿sí? Que empieza hoy la 11ª edición de Cine Italiano, que va del 10 al 16 de abril en Cinépolis Recoleta. Pueden adquirir sus entradas para, como vemos en la presentación que sigue, Fer. Nosotros vimos por lo menos 3 películas. Vimos Diamanti, la película de Ospetec, que está acá en Argentina, al igual que Margarita Vicario, presentando Gloria. Y la directora de Vermiglio también se encuentran aquí. Ahí está Maura Del Pero, también se encuentra en la Argentina para presentar la película. Nosotros vimos Diamanti, que se la recomiendo fuertemente, como se lo dije en privado a mi amiga. Le mando un beso grande porque sé que me está mirando, Daniela Cenizo. Cheni, tenés que ver Diamanti, la película de Ospetec, que se trata sobre estas costureras, sobre esta casa desastre de alta costura, que tiene lugar en alguna ciudad italiana, en la cual se dan a conocer ciertos aspectos privados de la imagen femenina, si se quiere, y ciertas cuestiones más complejas que puede tener la imagen de la mujer para desempeñarse en ciertas circunstancias, en ciertos contextos. La verdad que la película es una historia de mujeres impactante, muy fuerte, llena de emocionalidades, que recomendamos mucho y fuerte para que la vean. Uno de los puntos álgidos del festival, al igual que Diva Futura, la película que cuenta la historia de Riccardo Schicchi, una especie de empresario italiano que incursiona en la industria de la pornografía en Italia en los años 80, donde él se pone en pareja con la Chicholina, que es una de las figuras de su productora, pero que
A comparación de lo que sucede después, con el paso de los años con la pornografía, él siempre da cuenta de que tiene como cierta mirada más cálida, más poética acerca de lo que tiene que ver con la industria cinematográfica. Que la industria cinematográfica no está hecha para someter a la mujer, ¿sí? Como en oscuridades de la psicología masculina, sino que había algo mucho más adorable, más lindo, si se quiere, dentro de todo eso, que la nueva industria pornográfica no puede discernir. Eso por un lado, y por el otro también vimos Gloria, ¿sí? La película de esta directora que viene a presentarlo y estará presente en la sección de la parte de preguntas y respuestas. Estarán presentes para que les pregunten lo que gusten acerca de la película. Es una película que transcurre, tengo aquí un machete con el cual me voy a ayudar. Es una película que transcurre en el año 1800, el lugar es el Colegio San Ignacio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive la muda, una criada silenciosa y solitaria encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa, nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música. Es una película de género drama, música del siglo XIX, estoy hablando de Gloria, en la que, bueno, esta chica que es muda, es una criada silenciosa y solitaria, que se hace amiga de unas pupilas, de 4 pupilas que forman parte de las que componen la música de cuerdas de la iglesia, o de por lo menos de ese colegio, ¿sí? Y esta chica descubre un piano, esta chica, la criada, ¿no es cierto?, descubre un piano, y por medio de él, con él como medio, es que nace una relación entre esta criada y las chicas que hacen música para la iglesia. La verdad que me pareció también una película muy bonita, otra película de mujeres, realizada por una mujer. Esto quiero mencionarlo porque es cada vez más asiduo. Y bueno, no se pierdan ni Gloria, ni Diva Futura, ni Diamanti, ni las demás películas de la 11ª semana de cine italiano en Cinépolis Recoleta a partir de hoy. Así que bueno, hablé a mil, hablé a full, les dejé 1 kilo de información, espero les haya servido de algo o no sé, no. Así que bueno, gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Creo no haberme olvidado nada. Nos vemos el jueves que viene a las 16 horas acá en el canal de YouTube de Compochoclos TV Enigmar. Chao, hasta la próxima.